problema de inducción de flujo magnético, de inducción magnética, donde pues bueno, es un problema de 3 puntos y vamos a ver pues que tenemos un alambre, en este caso tenemos un alambre hueco de paredes delgadas y un radio que tiene su eje a lo largo de Z, ¿vale? Nos piden, pues, bueno, tiene una geometría, transporta corrientes, ¿vale? Y vamos a ver qué realmente nos piden para así orientar el problema. Pues tenemos, nos piden determinar el flujo magnético y después nos dicen que si los extremos de los alambres están conectados de modo que los alambres paralelos forman dos lados una espira, ¿vale? Todo esto para decirnos que después forman una espira, nos piden determinar la autoinducción. Pues bien, vamos a empezar con este problema y vamos a irlo resolviendo poco a poco. Vamos primero a ver qué datos nos dan y cómo podemos irlo quitando. Pues bien, lo primero de todo nos dicen que tenemos un alambre hueco de paredes delgadas, ¿bien? De radio, pues voy a pintarlo con este trazo un poquito más grande. Sí, perfecto, esto es un conductor. Y después me dice que tenemos un segundo alambre idéntico al anterior. Vale, pues idéntico al anterior. Perfecto. Pues bien, tenemos esto. Y nos dicen que esto está ubicado, que esta parte tiene radio A, el radio de los alambres es A, es A, perfecto. Y nos dicen que están a lo largo del eje Z. Pues bien, vamos a pintar esto así, esto de aquí van a ser las X, esto de aquí van a ser las Y y esto de aquí van a ser las Z, con lo cual transporta una corriente en el sentido Z positivo. Por aquí va una corriente y en el otro lado pues tenemos una corriente que va en el otro sentido, porque nos dice que va en el sentido negativo Z. Bien, pues estos son los datos que realmente nos dan una corriente, radio, alambres A. Bien, y esto, vale, esto sí, esto está ubicado en X igual a D y esto está ubicado en X igual a 0. Pues bien, vamos a ver qué planteamiento tenemos. Muy sencillo el planteamiento realmente, porque pues estamos tratando del tema de flujo magnético, con lo cual aquí lo que podemos decir básicamente es que el flujo magnético, la propia definición de flujo magnético se define como la cantidad de campo magnético magnético que atraviesa una determinada superficie. Una superficie, eso sí, una superficie abierta. Expresado de la siguiente manera: el flujo magnético va a ser B diferencial de S. Bien. Por otro lado, como tenemos que calcular los campos magnéticos, que son los que vamos a utilizar para ese flujo magnético, pues tendremos que utilizar la ley de Ampère, ¿vale? Son conductores largos, ¿vale? Ya sabemos que aquí pues podemos usar la ley de Ampère, estamos ya en un problema de 3 puntos, ¿vale? Con lo cual pues ya no hace falta dar una teoría pues mucho más detallada, más allá que esto. Entonces la ley de Ampère relaciona la circulación del campo magnético a lo largo de una curva.
C con la corriente que atraviesa una superficie cualquiera encerrada por C. ¿Vale? Todo esto de la siguiente manera. Campo magnético, esta es la circulación del campo magnético a través de la curva C, pues esto es mu sub 0 por la corriente encerrada en esa curva. Bien, pues con esto ya tendremos la teoría suficiente, ¿vale? Vamos a ver ahora, vamos a empezar con la solución. Bien, antes de nada, antes de acabar este planteamiento, lo que vamos a hacer va a ser, para calcular todo esto, lo primero que vamos a hacer va a ser, primero, calculamos los campos magnéticos generados en el plano X y Z. El plano XZ entre los dos alambres. ¿Vale? En segundo lugar, lo que haremos será calcular el campo total. Como suma de esos, calcular el campo total como suma de ambos campos. Y por último, calcular el flujo magnético. Vale, estos serán los pasos que vamos a ir dando. Pues bien, vamos a empezar ya con la solución, ahora sí, y vamos a ir viendo cómo resolvemos esto. Bien, así que en primer lugar lo que vamos a hacer, como hemos dicho, es calculamos campos magnéticos. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar primero con el alambre en X igual a 0. Perfecto. Aquí lo que tenemos es este alambre, como hemos visto antes, ¿vale? Tenemos la región del espacio que es esto de aquí, esta es la región de esto es X, ¿vale? Esto está en X igual a 0, aquí tenemos una corriente que va hacia afuera. Bien. Y sabemos que los campos magnéticos que se van a generar aquí, según la regla de la mano derecha, esos campos van a ir pues de forma radial, bien, concéntricos a esa espiral. Y lo que sí que sabemos es que los campos en el plano XZ, es decir, cuando llegue a este punto de aquí, la dirección que va a tomar este campo pues va a ser de esta manera, en la dirección más J. Bien, eso es lo que sabemos también de teoría. Pues vamos a demostrarlo. Por un lado, sabemos que el módulo de esto de aquí podemos obtenerlo con esta relación, que es la ley de Ampère. La corriente al final va a ser mu sub 0 por I. Y por otro lado, sabemos que esta circulación B diferencial de L va a ser B diferencial de L
por 2pi por r. Bien, esa r es el radio. En este caso, como nos movemos a lo largo de x, no voy a poner r, sino que voy a poner x directamente, porque el radio, la manera en la cual se desplaza, este radio de aquí está en la dirección x. Bien. Entonces, en este caso, ¿vale? Concretamente, ¿vale? Esto es particular, esto que estoy diciendo aquí, esto hay que dejarlo muy claro, esto es particular del plano xz, que es donde quiero calcular, ¿vale? Que es donde quiero calcular el campo. Si quisiera calcularlo en otra región, tendría que usar, quiero calcular el campo, eso es. Si quisiera calcularlo en otra región del punto, del plano, como por ejemplo aquí, tendría que utilizar pues r. Bien, en este caso, entonces tenemos que b es 2pi x mu sub 0i, como hemos visto, pues va a estar en la dirección más j. Bien, esto van a ser teslas. Perfecto, esto lo vamos a llamar campo 1. Bien, o mejor dicho, lo voy a llamar campo en x. X va a hacer más por curso. Campo 1. Bien, pues ya tendremos un primer resultado, que es este que vemos aquí. Tenemos la contribución del primer alambre en la zona del plano xz. Vamos ahora a calcular lo mismo, pero para el alambre en x igual a d. Y aquí hay que tener ya un poco de cuidado con todo lo demás. ¿Vale? Aquí vamos a repetirlo todo igual y vamos a ir aquí, pues sí que vamos a ir un poquito más rápido, porque al final pues es realmente muy parecido, mu sub 0 con i. La situación que tenemos aquí, aunque parecida, tiene sus particularidades. Por ejemplo, ahora tenemos esto, ¿vale? Esto está en x igual a d. Tenemos también pues, unos círculos concéntricos, ¿vale? De campo. Bien. La corriente en este caso va hacia afuera, con lo cual pues aquí resulta algo parecido. La contribución del campo va a ir pues, también hacia arriba en el sentido más j. ¿Dónde va a estar aquí la particularidad? Pues ahora lo vamos a ver. Y eso hay que tener un poquito de cuidado, y por eso esto tiene pues 3 puntos. B 2pi y me voy a quedar aquí. Es tentador poner aquí x. Es tentador porque al final el campo que habría, digamos, en esta región del campo de aquí, pues va decreciendo, sería con x igual a un valor, este de aquí sería con x igual a otro valor. Bien, esto sabemos que es constante, ¿no? En esta forma pues radial, ¿no? Alejándose del conductor, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular el campo vamos a decir, en x igual a 0, por ejemplo, ¿vale? En x igual a 1, por decirlo así, ¿vale? Pero en 1 en este punto de aquí. Si yo quiero hacer eso, ¿vale? Si yo quiero calcularlo en este punto de aquí, vamos a decir que eso es x igual a 1, y yo aplico esta fórmula, realmente el campo que yo obtendría, ¿vale? Vamos a ver ahora, el campo que yo obtendría sería de esta manera: b mu sub 0 i
2pi, y esto lo voy a hacer así grande, ¿vale? Todo esto por más j teslas. Bien, voy a hacer así la fórmula. Entonces, en verde yo pondría aquí x igual a 1. Bien. Pero claro, eso no es del todo cierto, porque es x igual a 1, la distancia que tengo de x igual a 1 con respecto a d es, por decirlo así, sería d menos 1. La distancia que habría aquí sería d menos 1, no 1. Bien. Con lo cual, esto que tengo que poner aquí hay que ser cuidadoso, esto que tengo que poner aquí sería x menos d. ¿Por qué? Porque para valores de cercanos a d, ¿vale? Pues serían valores bajos, con lo cual aquí el campo pues sería muy alto, que es lo que yo estoy buscando. Con lo cual esto de aquí sería x menos d. Es menos d, este d es realmente en la posición en la que está esto de aquí, ¿vale? Si esto estuviera en otra, en vez de en x igual a d, estuviera en x igual a 3, tendríamos que poner x menos 3. Y esto es el campo generado por por el alambre de la derecha. ¿Por qué utilizo en este caso este x menos d? Porque necesito un sistema de referencia común, ¿vale? Este sistema de referencia común está puesto, esto está relativo como eje de referencia a x igual a 0, igual que este también, este está relativo a x igual a 0. Es decir, el origen de coordenadas es x igual a 0 para ambos, con lo cual puedo hacer operaciones conjuntas con ellos. ¿Bien? Y esto es B2. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar ambas componentes. Bien, con lo cual el campo total va a ser B1 más B2, y esto va a ser igual a mu sub 0 por i, 2pi, 1 partido de x más 1 partido de x menos d en la dirección más j teslas. Y bien, ahora ya tendríamos que calcular el flujo magnético. Bien, el flujo magnético, como hemos visto, sería pues la integral de este campo total diferencial de S. Bien. ¿Qué sucede aquí? Es tentador realmente tomar pues esta suma de aquí, ¿vale? Hacer mu sub 0 por i, 2pi, 1x más 1 partido de x menos d, ¿vale? Más j, y pues aplicar el diferencial de S y hacer la integral de forma conjunta, ¿no? Pero aquí hay otro matiz, y es que a pesar, y esto es curioso, ¿no? A pesar de que tienen el mismo, por decirlo así, tienen ambos la misma dirección y el mismo sentido, a pesar de que este diferencial de S es común para ambos, porque al final la superficie que vamos a utilizar es común para ambos, si hacemos esto, tal como está aquí, ¿vale? Nos va a conducir, y luego lo veremos, nos va a conducir a un resultado ficticio, que es 0. ¿Cómo puede ser 0 si realmente lo que está entrando, a esa zona interior, ¿no? En la zona que está entre x igual a 0 y x igual a d, tiene contribuciones de campo que se están sumando por ambos lados? Ese flujo no puede ser 0. Pues bien, luego veremos por qué sería 0 si no tenemos cuidado. ¿Dónde hay que tener cuidado? Pues bien, en primer lugar vamos a ver cómo es ese diferencial de S. Bien, ese diferencial de S, en el fondo, si yo tengo estos dos conductores aquí,
y tengo esta espiral aquí, yo lo que voy a hacer va a ser calcular un diferencial de S aquí, que es esto de aquí, que va a ser diferencial de X por una longitud. En el caso, como hemos visto muchas veces, en el caso de este tipo de geometrías, el campo es constante a lo largo del eje Z, que os acordaos que esto era el eje Z, esto era el eje X, esto era el eje Y. Y lo que tengo que hacer es ver dónde varía o integrar en función de cómo varía. ¿Qué sucede con esto? Pues que esto será L por diferencial de X. Bien. Ese diferencial de X va en un sentido, va en el sentido de, por decirlo así, en el sentido del campo decreciente. ¿Vale? Esto sí que es un matiz súper sutil. Ese diferencial de X va en el sentido del campo decreciente. ¿Qué sucede? Si yo aplico este mismo diferencial de S para ambos campos, el campo 1 sí que es decreciente en este sentido. Bien, el campo 1 sí es decreciente. El campo 1 es decreciente en este sentido. Pero el campo 2 es decreciente en el sentido contrario. ¿Bien? Con lo cual, si no tengo en cuenta este matiz, al final, a pesar de que ambas están en el mismo sentido, el producto escalar de ese sentido hacia arriba, ¿no?, por el diferencial de S me va a conducir a que la contribución de uno se va a anular con la contribución de otro. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Y cómo podría haberme dado cuenta de esto? Pues bien, realmente podrías haberte dado cuenta llegando al resultado de que esto te va a dar 0 y que eso no puede ser. ¿Bien? Con lo cual habría que volver para atrás y ver dónde matemáticamente nos estamos equivocando. Vamos a verlo ahora ya con números. Bien, este flujo, vamos a calcular primero el flujo 1. ¿Vale? El flujo 1 va a ser 1 sub 0i por 2pi 1 partido de x por diferencial de x. ¿Vale? Y aquí esto va a ir entre a medios y entre de menos a medios. ¿Por qué? Porque si hacemos zoom, ¿vale?, y cogemos un corte transversal, x igual a d, esto tenía un radio de a, ¿vale?, tenía un radio de a, y esta separación pues va a ser, esta separación en el fondo de aquí va a ser d menos 2 veces a, ¿vale?, pues son los radios, ¿verdad? Es a medios, no es a medios, es a. Desde a hasta d menos a, no va desde 0 hasta d, sino desde a, ¿vale?, porque el campo que hemos calculado, realmente aquí, ¿bien?, es para, siendo mucho más específico, el campo que hemos calculado aquí es para valores de x mayores que a, y en este caso esto es para valores de x menos d mayores que a. Bien, en valor absoluto porque
vale para ambos lados. Bien, entonces ahora lo que calculamos aquí ya será, esto va a ser mu sub 0, que sale fuera, por i, me falta aquí la parte de L, ¿vale? Lo que es la parte de esta parte de aquí que habíamos visto, mu sub 0 i, 2pi por L, y ahora por el logaritmo neperiano de x, en este caso la integral realmente es con valor absoluto entre a y d menos a. ¿Bien? Eso quiere decir que f1 es mu sub 0 i 2pi L por el logaritmo de d menos a partido de a Webers, ¿vale? Eso sería un resultado intermedio. Si yo ahora hago lo mismo pero para el lado 2, ¿vale? Y eso es importante por irlo separando. Este es un dibujo que he hecho yo para calcular y para demostrar cuál sería esa distancia. Vale, de esta manera pues ahora sí tendríamos mu sub 0 i 2pi por L diferencial de x partido de x. ¿Bien? Y ahora, en este caso, el diferencial de x, lo que tenemos que hacer es que esto va de valores decrecientes, es decir, desde d menos a, desde menos a hasta a. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, y ojo, perdonad, esto también es la integral de x menos d. ¿Por qué me tengo que mover? Me tengo que mover en el sentido decreciente, ¿vale? Para que los campos pues no se anulen. Eso será mu sub 0 por i 2pi por L por el logaritmo de x menos d, y esto va entre d menos a y a, y esto es mu sub 0 i 2pi L por el logaritmo de, como está en valor absoluto, de menos a, ¿vale? De menos a partido de a. Bien. Con lo cual al final el flujo magnético total, que es phi 1 más phi 2, es, como son iguales, ¿vale? Son iguales, pues al final es mu sub 0 por i por pi, ¿vale? Porque al final ese 2 se ha ido, por el logaritmo de menos a partido de a Webers. No obstante, nos pedían el flujo magnético por unidad de longitud, que básicamente es pasar la longitud al otro lado, ¿vale? Y dejar todo pues como está aquí. Y logaritmo de menos a partido de a. Y ahora esto cuidado porque va en Webers partido de metro. Y esta ya sí que es la solución. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido en cuenta este detalle, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos hecho este x menos d, pero hubiésemos hecho desde a hasta d menos a? Pues bien, que esto habría tenido el sentido opuesto y al final, en vez de sumarse, se habrían anulado. ¿Qué es lo importante realmente? Pues darse cuenta que tanto los límites de integración
como los diferenciales, lo que tenemos que calcularlo es siempre eligiendo un criterio, ¿vale? Es decir, vamos a escoger el flujo pues calculando el campo de forma decreciente. Pues bien, significa que mis límites de integración van a tener que ir en sentido decreciente, desde donde hay más campo hasta donde hay menos campo. Lo mismo sucede con la contribución de las otras espiras, ¿vale? O de los otros alambres. Ese es el mayor matiz que había que tener aquí en cuenta. De hecho, tal era esta dificultad que el apartado B, en el cual nos pide la autoinductancia de esto, en el cual es algo así como que en el apartado B nos piden directamente la autoinductancia, asumiendo que si tenemos nuestros cables como los hemos tenido antes y ahora los hemos unido, ¿vale? Los hemos unido de esta manera, nos dicen pues cuál es la autoinductancia aquí, ¿no? Pues nada, esto es súper sencillo, porque la autoinductancia de una espira viene dada por esta expresión, donde podemos despejar como el flujo partido de la corriente, que además nos piden la autoinductancia por unidad de longitud, con lo cual L partido de unidad de longitud es básicamente lo mismo que la expresión de antes, mu sub 0 partido de pi mu sub 0 partido de pi por el logaritmo de d menos a partido de a, y ahora esto es en ríos partido de metro. Y este sería ya el resultado final. Fijaos lo fácil que es el segundo apartado, porque realmente lo complicado estaba en darse cuenta que muchos pues que te habría salido la integral 0 cuando no podría salir de 0 dado la manera en la cual eran los campos. ¿Bien? Pues aquí vemos este problema 94, donde hemos visto un problema pues que sabemos plantear, el cual sabemos calcular tanto los campos de ambos alambres, que sabemos calcular los flujos, pero que había que tener cuidado con ciertos aspectos como son el hecho de que la segunda contribución de campo es x, está desplazada a la derecha, por eso está en x menos d, y aparte al integrar teníamos que tener cuidado con los límites de integración, porque necesitamos seguir siempre un sentido común en la manera en la cual pues el campo evoluciona, ¿vale? Y el flujo se tiene que calcular siempre en un mismo criterio para dos cuerpos que están emitiendo campo magnético. Pues aquí acaba el programa, espero que os haya gustado y muchas gracias.